TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un TCB Cast más. Y ya estamos súper emocionados porque hoy está pasando algo que está fuera de nuestra costumbre, que es lanzar ese TCB Cast exactamente en el día del lanzamiento. Estamos lanzando un libro hoy y no es cualquier libro, ¡Qué es un libro, maravilla! es una historia de amor mesiánica. Ay, Dios mío, sí, me encanta. Así que bienvenida, Olga, mi fiel compañera aquí de los TCB Cast. ¿Cómo estás? Muy bien, Esther, muy emocionada. Este es un libro que vamos a disfrutar, yo creo que todas, especialmente las mujeres, los varones también, porque es un libro con una historia fabulosa que vamos a desglosar el día de hoy aquí con Esther da Rocha, que nos va a guiar. Muy bien, así que desde ahora deténganse en lo que estén haciendo, no les cuesta mucho, deje su like aquí para apoyar este canal, para que Sí, hagamos del YouTube el más grande evangelista de la historia, porque si ustedes dejan su like aquí, comentan, comparten ese contenido, el YouTube entiende que es un contenido relevante y puede exacto. inspirar para otras personas, así que por favor apóyennos, así como Dejen su vamos a like. historia de amor, pues demuestre su amor aquí por el proyecto, por la Exacto. TV, dejando su like, comentando ese programa, incluso dejen su versículo preferido. Ajá. De, Olga, no dijimos cuál es, como el testimonio, cuál es el libro Ajá. que vamos a comentar hoy, hacer el panorama y que se está lanzando hoy, es el libro de Ruth. Ruth, sí, Así que hermoso. el ejemplo muy, de verdad que nos quedó bien bonito. Ruth fue como un Sí, refrigerio, un bálsamo en el proceso de traducción, exactamente. porque veníamos de los profetas así menores, los Sí, profetas con todo su lenguaje así pesado. Hemos traducido Lamentaciones, Eclesiastés, que fue una traducción bien difícil en ese sí, sentido el peso de toda la crisis ahí de Eclesiastés. Y Ruth fue como, ay, un refrigerio en medio de esos textos sí, es más. que es tan lindo. Así es. Y él es así también en la Biblia, porque en nuestra Biblia, Ruth está después de los jueces y antes de Samuel, y ya vamos a explicar por qué, pero si ustedes leen los jueces, son historias bien sangrientas, bien pesadas, guerra, Ajá, muerte, conspiraciones, peleas, y ahí viene Ruth como... un refrigerio. Dando sí Sí, las cosas para entrar en Samuel, que de nuevo empieza con guerras y sí, una situación de muertes y todo eso. Y Ruth está en nuestra Biblia, justamente entre los jueces y el primer libro de Samuel, que justamente porque el primer libro de Samuel va a hablar de la monarquía en Israel y Ruth es esa transición exacto. entre los jueces y los reyes en Israel. Y Ruth es nada más, nada menos, o creo que el principal motivo de que Ruth esté en el canon bíblico es porque va a presentarnos la genealogía que conecta con David, el más grande rey de la historia de Exacto. Israel, y por medio de David viene la promesa mesiánica y por eso está Ruth ahí justamente después de Jueces y antes de Primera de Samuel que nos va a contar la historia de David. Súper, súper, estupendo, Esther. Pero iniciemos este podcast o TCB Cast contándole aquí a nuestros auditores y televidentes, lo que sea, cuál es el contexto histórico de este libro tan especial que vamos a hablar el día de hoy. Pues justamente es como ya empecé, me adelanté, es que me emocioné. Sí, Y es la época de los jueces. La primera cosa que tenemos que tener en claro es que cuando pensamos en jueces hoy,
No es exactamente la misma idea de los jueces bíblicos, porque nosotros pensamos en jueces de una persona en un tribunal con un martillito y dando un veredicto, y eso no tiene nada que ver con los jueces de la época bíblica. Estamos hablando de gobernantes, de gente que eran líderes, pero que eran guerreros también. La mayoría de los jueces eran guerreros y era otra idea de jueces, ¿no? Cuando pensamos en Ujú. jueces. eh, no tenemos una mejor palabra para traducir, pero tengo en sus mentecitas, en sus cabecitas, que es una idea bastante diferente de la concepción de jueces que tenemos el día de hoy. Entonces, la época, el contexto histórico de Ruth es la época de los jueces y Ruth es una extranjera. Y creo que desde que salí de mi país, la historia de Ruth me llega de manera mucho más profunda, ¿no? No Ujú. sé si alguna vez nuestra audiencia, si alguna vez te has sentido extranjero o fuera de lugar, Ujú. pero aún así como parte del plan de Dios, porque la belleza de Ruth es esto, es que estamos hablando de una persona que es yo hasta el día de hoy me quedo como, ¿cómo fue que Ruth logró entrar en el canon bíblico? Porque estamos Sí, hablando es de cierto. una mujer, para Ujú. empezar, una mujer, un libro que casi no menciona a Dios, Ujú. menciona poco, o sea, no es un protagonismo como en los profetas que dice así dice Jehová, o Exacto. en los Salmos, o en otros libros de las historias, de como en la Torá y todo lo demás. Es un libro donde la presencia de Dios está de inicio Ujú. a fin, pero de manera sutil. Entonces estamos hablando de una mujer, de una extranjera Dios viuda. O mío, sea, sí. las viudas en la Ah, época de Ruth era una basura de la sociedad. O sea, exacto. perdón la palabra, pero eran tratadas como las mujeres ya eran una Eran un categoría problema, sí, y las viudas eran inferiores a las mujeres todavía. normales. Entonces, estamos Mm. hablando de una mujer extranjera, eh, viuda, Ujú. pobre, porque es una persona que necesita mendigar prácticamente para sobrevivir. Sí. Y aún así, la genialidad de la historia de Ruth es cómo Dios toma esa mujer extranjera, Ujú. viuda, vulnerable, pobre, sin esperanza, sin futuro, y hace que ella sea parte de la genealogía de David y de Dios Jesús. mío. Así que estamos hablando de el libro de Ruth para mí, como mencioné, no solo es una historia de amor mesiánica, Mm. no es una manifestación o de las maneras más lindas donde se revela cómo la gracia de Dios Mm. alcanza a los extranjeros, a los marginados, a los insignificantes, a los pequeños, a los que la sociedad condena y los integra en el plan Exacto. Qué lindo. redención. No, realmente es Ujú. algo bien bonito. Pero volviendo al contexto histórico, estamos hablando como mencioné, la época de los jueces, en una época de mucha inestabilidad Ujú. de Israel. Es una inestabilidad política y es una inestabilidad espiritual. Y según el libro de Ruth, es una época de hambre. Incluso hay Ujú. todo un juego de palabras que es, no había pan en Belén, que es la casa del pan. Del pan, exacto. Ese tipo de cosas la Ujú. redacción de Ruth es bien magistral para hacer ese tipo de juegos de palabras de que no había pan en la casa del pan y cuando hablamos no estamos hablando ni de una panadería y ni solo de pan, no estamos hablando de todo tipo de alimento. Era una época de una Ajá. crisis, de una hambruna muy grande. Y a mí me parece interesante de nuevo cómo Ruth va jugando con la historia de una manera tan brillante porque la familia de Ruth, o sea, la gente de Israel, empieza el libro siendo extranjeros en Sí. Moab. Ujú. Entonces, de ellos empiezan migrando. Y después tenemos una Ruth que migra. Entonces, hay como esos dos lados de la moneda, tanto de un israelita, la gente del pueblo de Dios, siendo extranjeros en una tierra ajena y Mm. recibiendo también una extranjera. Y Ruth
yo creo que para mí es la manera más fascinante porque las historias es quizás las maneras más poderosas de cautivar, de enseñar. Ujú, Y Ruth es como una aplicación de la Torá. En Ruth es como que saca las mejores enseñanzas de la Torá, por ejemplo, cuando la Torá dice que hay que tratar bien al extranjero, cuando ujú, la Torá dice que no puede cosechar hasta lo último de la tierra, hay que dejar un poco para los que necesitan, los marginados. Entonces, eh, por medio de una narración, el autor de Ruth, eh, y eso aquí es un problema que solo en la cara a cara con Dios vamos a saber quién es. Sí, Porque hay cierto. muchas teorías. La tradición incluso atribuye a Samuel, pero para Ujú, mí es bien descabido. O sea, no tiene nada de sentido que Samuel haya escrito el libro de Ruth. Hasta porque yo creo que hay toda una influencia de una mujer en la escritura de Ruth ajá, porque solo hay dos libros en toda la Biblia que llevan el nombre de una mujer, que es Ruth y obviamente el libro de la Biblia que tiene el nombre más lindo. perdón. Claro. Entonces es Esther. como, y la manera como se narra las cosas también, Mm, es como hay un toque de una mujer aquí en esa ajá, escritura, aunque eso haya tratado de ser silenciado. Pero de contexto histórico, entonces estamos hablando de una época de hambre, ujú, de una época de los jueces, donde los jueces dejan muy claro que la gente era infiel a la Torá, era infiel al pacto, y viene Ruth como rescatando esa idea de que no, todavía hay gente fiel a las costumbres, al pacto, al mandamiento. Aún hay gente que cumple el levirato, de los mm, temas principales de Ruth. Aún hay gente que se preocupa por el extranjero. Aún hay gente que no cosecha toda su tierra. Y es como hay esperanza del cumplimiento de la Torá, qué porque lindo. y Mm, eso es como que lo que hace Ruth es algo más o menos así, deja claro que aún hay esperanza para el cumplimiento de la Torá. Entonces, mm. esa sería la cuestión de contexto histórico. ¿Se sabe el Los año, Esther? Perdón, ¿se sabe el año de escritura más o menos? No, no, o sea, hay unas discusiones principalmente en el lugar del canon. Yo, por ejemplo, creo en una escritura mucho más tardía de Ruth, Ujú, pero algunos ubican ahí más o menos en un contexto como anterior a David y en la época de Samuel. Hay dos teorías como que me inclino que puede hacer ujú, sentido para mí. Una es que fue escrita en la época de David, o sea, en la perfecto. época de gloria de Israel. Entonces Ujú, David, como es de su familia, claro, claro. falta su genealogía. Entonces hay mucha gente que defiende de que Ruth fue escrito más o menos en la época dorada de Israel, en la Ujú, época donde reinaba David y hasta Salomón. Puede ser escrito por lo menos algunos fragmentos iniciales de Ruth. Yo creo incluso en una época más tardía. Yo creo más en una idea ya estamos hablando ya después de Exilio, de una redacción final de Ruth. Pero lo que sí tenemos sobre Ruth es algunos datos arqueológicos que me parecen interesantes. ah, Por ejemplo, buenísimo. sobre el pueblo de Moab, porque muchos Ujú, dicen, es que las historias bíblicas no fueron reales, es ujú, solo mitos y etcétera. Sí, hay una construcción teológica, mitológica bien linda en muchos textos bíblicos, pero eso no anula que haya datos históricos, ¿no? Y por ejemplo, los moabitas, para empezar, ubiquémonos bien aquí. ujú, Los moabitas son los descendientes de Lot, el sobrino de... perfecto. Y que encontramos Lot creo que en Génesis 19, por Ujú, ahí, cuando habla de los descendientes de Lot, menciona los Moab, que era de los descendientes de Lot. Ellos fueron enemigos de Israel varias veces, principalmente en el libro de Números. Creo que encontramos esa relación bastante conflictiva que había entre los moabitas y los israelitas. Y en Deuteronomio, si no estoy equivocada, en Deuteronomio hay alguna ley.
En la Torá hay una ley que prohibía que un moabita entrara en la asamblea de Jehová, de Yahvé. Mm. Entonces, o sea, no es un pueblo que tiene una relación ahí linda, vamos a aceptar la Mm. moabita aquí. Ujú. Pero arqueológicamente descubrieron una estela de mesa. Ya. Así, y fue encontrada en Jordania, creo, y eso yo vi en un museo de arqueología bíblica, y la estela, una réplica perfecta de la estela que fue Ujú. encontrada en Jordania, y menciona a un dios moabita que es Quemos. Ujú. Entonces, cuando encontraron esa estela de mesa, la estela creo que está fechada por el siglo 9 antes de Cristo, es la fecha de esa estela. Perfecto. Entonces, estamos hablando de algo bastante antiguo y cuando encontraron esa estela, se validó arqueológicamente la existencia de los moabitas y la adoración a Quemos, que era el Al dios Dios que principal hemos. de Ujú. eh, en las ruinas de Moab, o sea, de las excavaciones arqueológicas, si no estoy equivocada también, ellos encontraron muchas cuestiones así como que prueban una prosperidad agrícola Ya. en el territorio de los moabitas. Entonces, por eso explica también por qué La la familia familia se de mudó. Israel Ujú. se migró en Ujú. el tiempo de hambre a esta región. Buscando mejor vida. Ujú. Así es. Aunque les fue mal, ¿no? Me fue Pero, mal, pero claro, por lo menos se casó con Ruth y hizo Ruth claro. pues, presente en la historia de redención. Y Dios como que rompe mucho para mí, con la historia de Ruth, esos Ujú. prejuicios sociales y religiosos que a veces nos encasilla también en limitando el obrar Ujú. de Dios y la redención de Dios y su gracia. Pero de contexto histórico, yo creo que eso es lo más importante de Ruth, es entender que fue en esta época de los jueces, que había mucha inestabilidad política, espiritual y económica, de comida y todo eso y que el pueblo de Moab es un pueblo que es mencionado varias otras veces en la Biblia, pero que entra aquí por medio de Ruth la Moabita. Esther, hablemos ahora del contexto literario, que es tremendamente importante también para poder entender el contenido del libro. Así es. El contexto literario, como mencioné, en nuestro canon cristiano, que ya sigue un poco la Vulgata, Ruth entra después de los jueces y antes de Primera de Samuel, justamente porque es el libro que va a anticipar la genealogía davídica. Pero eso no es así en la Biblia hebrea. En los escritos judíos, Ruth no entra, o sea, no está ni Mm. cerca de esa Ujú. posición de Cano. Ruth entra dentro de un grupo, o sea, ella tiene un rollo especial para ella, o sea, para el libro, y por eso Ruth, yo tenía una Biblia aquí, ya no voy a entrar, pero entra dentro de está dentro de los escritos de los Ujú. Ketubins, Sí. está ni cerca de los libros históricos, está dentro de los escritos y está dentro de los escritos, ella tiene un lugar especial que es dentro de un grupo de libros que llamamos de Megillot, que significa cinco rollos. Y uno de esos cinco rollos es el rollo de Ruth. Pero ¿por qué eso es especial? Primero, porque ese es Megillot, es un tema así interesantísimo, Mm. porque hay hoy toda una tradición que estudia los Megillots como un tipo de Pentateuco femenino, y es la Ah. idea. Pero esos cinco rollos son los cinco libros leídos en las principales fiestas judías. Y Ruth, como es un libro, hay un autor, no voy a recordar su nombre, pero en algún momento leí un autor que dice que Ruth tiene olor a cosecha, Ujú. porque Ruth es un libro que va a hablar mucho de los periodos de cosecha, cuando empezó la cosecha del grano. Y todo eso de la cebada y todo del trigo. Entonces, es un libro que nos ubica mucho en esa idea de cosecha, de calendario Ujú. agrícola. Y Ruth es exactamente el libro que se lee en la fiesta de Pentecostés. Era el libro que se leía en la fiesta de Pentecostés justamente porque Pentecostés es la fiesta de la De cosecha. la Y cosecha, exactamente. entonces, incluso a mí...
como buena pentecostal, yo siempre digo, es por eso que Ruth logró entrar, porque yo puedo ver el Espíritu Santo ahí bien clarito en el libro de Ruth, ya unido con esa idea del Pentecostés, pero es principalmente por la fiesta, es el libro que es leído en la fiesta, y cuando hablamos de contexto literario es dentro de ese contexto, dentro de los escritos y dentro de los Megillot. Y es un libro leído en una fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, y es por eso que ese libro entra en el cano, a pesar de todas sus improbabilidades de, Eso. de participar del cano bíblico, Ruth entra en el cano. Y Ruth, la palabra Ruth, creo que no mencioné, pero No. significa compañera, Ah, qué amiga, lindo. leal. Sí, Ruth tiene un significado muy bonito, porque es justamente sobre, esa es la esencia de su personalidad, ¿no? De Mm. leal, de ser amiga, de ser fiel, de ser compañera. Esforzada. Ujú. Y como ya mencioné, ella viene de origen moabita. Los personajes principales ahí es la suegra de Ruth, Noemí, que significa dulce, pero después cambia su nombre para Mara, que es amarga, pero después Dios le devuelve la dulzura de la vida a través de la vida de Ruth y por su nieto. El esposo de Ruth es Malón, y Malón fue Mm. muerto en Moab o murió, ¿no? Fue muerto, sí, Sí, falleció. sí. Y su cuñada es Orfa y cocuñada, porque es la Cuñada, esposa exacto. Ujú. del hermano. Y su nuevo esposo, que es el Goel, esa es una palabra bien importante porque Goel Mm, es redentor. Quizá ese sea el personaje principal del libro de Ruth. mm, Es, aunque Ruth es la protagonista, porque el libro lleva su nombre y ella es un personaje importante, pero quizás el protagonista de la historia es Boaz. Y mm, Boaz es pariente de Elimelech, que es el suegro de Ruth. Y Boaz va a ser el Goel, que es el esposo redentor o el redentor de la familia también. El familiar redentor es el Goel. Y creo que la importancia más grande de Ruth es por su hijo, que va a ser Obed, que va a ser abuelo del rey David. Y viene de la familia, ella también viene de la familia de ella, o sea, en la genealogía. leo al final, no salte en las genealogías, mucha belleza en las genealogías, Sí. que en la genealogía va a entrar dos extranjeras ahí, pero a mí me gusta mucho, de verdad, voy a repetir eso varias veces, cómo Ajá. Dios a las personas que el mundo desprecia para escribir su historia, ¿no? Y Sí, qué para ser lindo. personajes en la historia de redención. Y Ujú. esto es muy, muy lindo realmente en la historia de Ruth. Hay versículos muy conocidos ahí también, pero Ruth habla mucho de humildad, de trabajo duro, de valentía. La narración realmente de manera literaria es una historia, es una novela, básicamente, Eh, sí, una historia de amor en medio de sí, guerras y conflictos que hay entre los jueces de claro Samuel. que sí. Es como, ya pasó por la experiencia de leer la Biblia así en orden Ajá. completa? Es un cambio brutal, o sea, de cuando tú terminas jueces y es como, y pasa Ruth, es Como un alivio, sí. hilo de narración, de belleza, Ajá. de estructura. Romance. Incluso, ajá, incluso para traducir, como les mencioné, es otro tipo fue bien bastante más fresco traducir Ruth, Ujú. bastante más suave, bastante más liviano, porque de manera literaria es una novela bien, bien bonita, ¿no? Corta, Ruth es un libro corto, incluso fue una de las cosas que tomamos la decisión de ir por Ruth en esta temporada, fue por la extensión, solo tiene Ujú. 4 capítulos, y si no estoy equivocada, como 85 versículos era la cantidad de versículos de Ruth, pero esa historia está muy bien redactada, es muy bien elaborada, o sea, sea quién sea Maravilla. el autor de Ruth, que está bien difícil de saber, hizo un excelente trabajo. Ujú. Tienen que leerla, tienen que animarse y leerla, esperarla con ansias. Y junto, como dijo Esther, junto con este TCB Cast también vamos a estar lanzando el libro de Ruth, así que van a tener ustedes la posibilidad de leerla de inmediato prácticamente. Así es que
lo van a disfrutar de todas maneras. Vamos a ir ahora entonces, Esther, a hablar del contenido, que es uno de los contenidos, como hemos estado diciendo, de una narración, un estilo de novela, ¿cierto? Pero háblanos del contenido, por favor. O sea, creo que hay temas principales en Ruth y esos temas son bien bonitos de rescatar. Por ejemplo, todo el tema de la redención. Entonces, vos como Goel, como pariente familiar redentor, ese es un tema central en el libro, toda la historia de redención, no solo de la redención de Ruth, de su familia, de Noemí principalmente, Mm. pero la redención de todos nosotros y de toda la historia que va a venir por medio de la promesa, la alianza davídica, ¿no? Y la promesa mesiánica. Entonces, el tema principal de Ruth sería el tema de redención. Incluso hay cosas en Ruth que nosotros no consideramos el peso teológico de esto, como por ejemplo las tradiciones. Hay muchas, hicimos muchas notas al pie de página sobre explicando por qué en la puerta de la ciudad, las tradiciones, un tema central que es el levirato. Y por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en el primer milagro de la multiplicación del agua en vino, lo que él va a tomar de eco de esa teología de Ruth para hacer en la transformación del agua en vino es una cosa fascinante, es Wow. fascinante. Y cosas como lo que decía Juan el Bautista, de cuando Juan el Bautista decía, yo no soy el Mesías, yo no soy ni digno de desatar la La correa correa. de la sandalia. Ajá. Y así nosotros que la sandalia para nosotros no tiene ningún peso legal de Ujú. tradición, sandalias solo es para cubrir los pies, o una cuestión estética, no entendemos la profundidad de cosas como qué era lo que decía Juan el Bautista cuando decía, yo no soy el redentor. Yo no soy el que va a redimir a Israel, lo que les va a redimir a la iglesia, a ustedes, porque yo no soy, Significado. no puedo tomar esa sandalia, yo no puedo recibir esa sandalia, yo no puedo realizar un levirato aquí, sino que yo no soy digno ni de desatar la correa de la sandalia, Claro. imagínense. Entonces, ese tema de Estupendo. la religión, ese tema de las tradiciones, necesitamos mucho contexto de tradiciones para poder entender la profundidad teológica del libro de Ruth, que es espectacular. Pero yo creo que si tú me preguntas cuál es el mejor libro de la Biblia, más pertinente hoy para hablar del tema de migración, Ujú. inclusión, yo diría que ese libro es el libro de Ruth. Conozco mucha gente buena que trabaja una hermenéutica de migración, usan el libro de Ruth y es realmente, y eso es Maravilloso. muy pertinente porque es una Ujú. realidad muy nuestra, o sea, de migrar, de buscar Contemporáneo, una mejor. totalmente. Ujú. Entonces, un tema principal para mí en Ruth es la inclusión de una extranjera en la historia de Israel, o de cuidar, de redimir, de recibir bien, de tratar bien a los extranjeros, porque también fuimos extranjeros en algún momento, ¿no? Y Mm. Israel fue extranjero, Egipto y toda la cuestión que hay de la Torá y ese tema de los extranjeros. Otra cosa que me parece muy lindo en el libro de Ruth, y para mí es un tema principal, es la gracia. O sea, no hay así como tal la palabra, pero es Ujú. como la narración es tan calculada de la desgracia, porque la historia Ujú. empieza trágica Sí. y caminando, y hay un clímax, o sea, es una novela así bien buena. Hay un clímax de la historia y después hay todo un giro de esa historia. Es como la gracia de Dios se manifiesta, y eso creo que es algo muy bonito porque Ruth quizás sea uno de los mejores libros para mencionar cómo la gracia de Dios se manifiesta en lo cotidiano de la vida, en Ujú. nuestros trabajos diarios, en esa lucha que tenemos cada día por sobrevivir, por Ajá. conseguir el Sí. pan de cada día. Entonces, yo creo que hay mucha belleza en Ruth Sí. en lo ordinario. Es como Mm. Ruth hace una narración, como la gracia extraordinaria de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en lo ordinario de nuestros Mm. días, de nuestras necesidades.
de nuestras relaciones, de ese deseo, de ese romance y toda esa cosa. Ujú, Y obviamente no podemos dejar claro, como yo dije desde un principio, que, que Ruth es, es una historia de amor mesiánica porque ajá, hay todo ese mesianismo del linaje de David y de Jesús. eh, Sí, Ruta es uno de los libritos más cortos del Nuevo Testamento y pensando aquí un poquito de estructura, tiene 4 capítulos bien redactados. Primero, el capítulo 1 es la pérdida, esa decisión de que ellos migran, darnos el contexto, los personajes. Y la decisión y de la fidelidad de Ruth cuando acompaña a Noemí, cuando Noemí dice que no, que regrese a su casa y todo lo demás. Entonces tenemos esa introducción del libro muy buena en el capítulo 1. En el capítulo 2 hay toda la idea del trabajo en el campo, de cómo era la vida, qué era lo que la gente hacía. Y ahí es donde conoce a su amor, ¿no? el amor de su vida. Voz, ¿ah? Y después, en el capítulo 3 hay toda la propuesta de Levirato, de la tradición de Ujú, Levirato, cuando la Ruth, redención. eh, Ujú. sí, y la redención como tal es en el capítulo 4 que es como Ah, el ok. final de la Ujú, historia, que ahí ya entra la ejecución, vamos a decir así, la ya, aplicación ok. del Levirato, la redención, y termina el libro con la genealogía, que es cuando nació Obed, que es el ancestro de David. Y, ¿qué más? Yo Sí. creo que habla de los temas, estamos hablando de lealtad en medio de pérdidas, Ujú, estamos hablando de un ministerio con extranjeros inmigrantes hoy, ujú, redención en la restauración, como Cristo. Yo, obviamente, yo ujú. como cristiana pentecostal voy a leer siempre por la óptica ya Mm, cristiana, como Cristo es nuestro Goel, como ajá, Él paga el sí, qué precio, lindo como Él eso. es el que nos va a redimir y que va a Mm, casar con nosotros, y nosotros como novia y todo eso, ¿no? Pero a mí me gusta también una cosa en el libro de Ruth que me llega mucho, es el poder de una decisión, porque ujú, la decisión de Ruth cambió la historia de la total. humanidad. O sea, no estoy Sí, hablando de- ella solo cambió la historia de su vida. no, Esa no. de Ruth, de la lealtad, cambió la historia del mundo entero, Ujú, cambió sí, nuestras historias. Entonces, pensar también con Ruth cómo el poder de nuestras decisiones, cómo eso puede afectar en mm, ese plan macro, ¿no? De Dios y, y cómo a veces las decisiones que tomamos hoy tienen impactos mucho total. más allá de lo que Ujú, podemos sobredimensionar. Y, y a mí me gusta mucho también, a mí como pastora, me sirve mucho el libro de Ruth para una pastoral en contextos de crisis, ¿no? ujú, Con el tema de Noemí, de la amargura. Hoy tenemos mucha gente quizás que nos están escuchando que cargan con una amargura muy mm, grande en sus vidas y cierto. necesitan recuperar esa esperanza y que nosotros Mm, seamos esa fuente donde Dios nos use para renovar la esperanza mm, eh, de las personas que están como Mara, ¿no? Amargos en ese tiempo de ajá, crisis, pasando por dolor, por luto, ¿no? Porque no hay ni una palabra. Yo siempre digo que cuando uno pierde sus padres, son huérfanos, ¿no? Cuando uno pierde su cónyuge, es viudo, ayuda. viuda. Ujú, Pero cuando pierden hijos, ni hay una no palabra. tiene nombre. Y este es un dolor tan grande que está viviendo Noemí que ni siquiera puede describirlo, definirlo. Ujú, Y hay mucha gente hoy en nuestros días también que están pasando por situaciones muy dolorosas, de ujú. mucho dolor, de mucho sufrimiento, y que nosotros seamos esas roots de nuestro tiempo que lleven esperanza a la gente que está necesitando redención en sus vidas. Sí, qué lindo, Esther, qué hermoso libro, ¿cierto? Y poder no tan solamente leerlo como una novela, como lo hemos a lo mejor estado haciendo, sino ahora verlo con una nueva perspectiva, con unos nuevos ojos y buscando, ¿cierto?, el significado teológico que tiene. Y bueno, con eso quiero pedirte también que
nos hables de los aportes que entrega la TCB con la traducción de este libro. O sea, fue una experiencia muy linda y de traducción de Ruth. Mm, Y creo que eso se va a notar, se va a sentir en el ujú. resultado final. Es un libro realmente muy fresco, con palabras muy contemporáneas y de una lectura muy fácil. O sea, yo sentí que la traducción de la TCB se quedó con una lectura, esa es una marca, ¿no? De la Ajá, TCB. sí. Pero en Ruth es como que se resalta más por el estilo de escritura del libro, el estilo literario. Entonces, creo que es como un texto que yo puedo sentar y leerlo tranquilamente de punta a punta, así del Ah, inicio a fin, disfrutando la lectura. Pero siempre, siempre ya saben que yo soy militante por las notas al pie de página de la TCB. exacto. Y Ujú, Ruth, a pesar de ser una novela, y eso me sorprendió mucho porque como no es una teología densa, o es una teología construida en una narración de manera genial, pero muy profunda. Y entonces las notas es lo que nos va a ayudar a reflejar esto. Por ujú. ejemplo, la nota de Levirato de la TCB está una preciosidad, o sea, está una cosa. Fabuloso. Eso explicamos, porque la mayoría de las personas no tienen noción del contexto histórico, de las tradiciones, por ejemplo. Entonces, las notas explican los significados de los nombres, pero Ujú, principalmente explica las tradiciones, por qué en la puerta de la ciudad. Tratamos de redimir a Ruth también, ya que es una historia de redención, porque incluso confieso mi pecado. Yo por mucho tiempo, yo creí que cuando Ruth se acostaba a los pies de Boaz era algo mucho más que acostarse en los pies. Y sí. entonces, en la traducción, entendiendo las reglas del levirato, es que yo le dije, oh, mira, Ruth no avanzó el semáforo así tan Sí. lo imaginaba, sino que cumplió, ella cumplió Mm, fielmente todo ese protocolo que tendría que hacerse para la redención mm, y no saltó etapas. Y yo creo que eso también nos enseña mucho en la vida de que en toda esa redención de Dios en nuestras vidas, en ese proceso salvífico, hay que vivir las etapas también de una manera mm, sana, pero yo creo que las notas al pie de página, la portada de Ruth está bien linda, es una de las mis portadas ya preferidas mm. de toda la TCB, gracias aquí a Ana Parada, y que ella hizo, es la primera vez que está con nosotros en Ah, qué ecuatoriana, bien. mexicana, egresada del Semisud, y es la primera vez que hace un aporte con nosotros de un libro y quedó lindo la portada de. Ah, qué lindo. Y la introducción también es uno egresado de Semisud, Semisud siempre luciéndose en la calidad de gente que producimos aquí o que capacitamos aquí. Y la introducción fue el profesor Omar Carmona, chileno, mira, Ah, sí, muy bien. hizo la introducción de Ruth también. Empecen por ahí, siempre empecen Ujú, por las introducciones para que se ambienten en todo el contexto del libro, pero Leo a Ruth, déjanos saber aquí cuál fue tu experiencia de lectura con Ruth. ujú, Y creo que para mí sí, los mejores aportes de la TCB están en las notas al pie de página, porque yo aprendí muchas cosas traduciendo Ruth y produciendo esas notas al pie de página junto al doctor Yatensi, a los estudiantes que trabajaron con nosotros del libro de Ruth. Yo aprendí muchas cosas nuevas, principalmente de tradición, con el libro de Ruth y esas tradiciones están explicadas en las notas, así que no salten, no dejen de leer las notas al pie de página porque creo que ese es el mejor aporte de la TCB en este libro. ajá, qué genial, Esther. Bueno, te quiero dar las gracias por habernos ayudado, ¿cierto?, con este libro y habernos enseñado tanto en estos pocos minutos. Lamentablemente tenemos que terminar, así que nos vamos a despedir, pero los vamos a dejar invitados a que agenden para el día lunes, ¿cierto? Cuando se va a lanzar Hoy mismo, hoy lunes. hoy mismo se lanza, ¿sí? Sí, sí, hoy ya estará disponible Ruth en nuestra página web proyectoevangelio.org y en la brevedad posible eso se actualiza en las otras plataformas. Pero Ajá, para tener de primera mano aquí en nuestra página, ya hoy maravilloso.
el día de hoy, para cerrar, ese es nuestro lanzamiento de septiembre y yo bien feliz porque septiembre es el mes de la primavera, el mes Sí. de las flores, mi mes, el mes de las muchas mujeres importantes de aquí del proyecto Evangelio, de que hacen cumpleaños ahora en septiembre y creo que nada más, nada mejor que un libro como Ruth. Tremendo regalo. Ajá, para cerrar este mes de septiembre, mes de la Biblia también, y ve Sí. cómo nada en la Biblia es aleatorio, nada en la Biblia es insignificante, como toda la Biblia es construida de una manera genial y toda la Biblia es palabra de Dios y que es pertinente y es Mm. viva y es eficaz y llega hasta la médula de nuestros seres, hasta lo más profundo. Así que Sí. esperamos que disfruten mucho la lectura de Ruth, que puedan descargar ya de manera inmediata aquí en nuestra página. El día de hoy, a lo largo de toda esa semana, Olga, vamos a estar los versículos del maná del día, van a ser del libro de Ruth, El así libro que de estén Ruth. pendientes. Y estén pendientes también del video de introducción, del video de portada. Tenemos Sí. varias cosas aquí de las palabras claves de la Biblia. Entonces, tenemos varias No, va a cosas estar pero especiales maravilloso. el libro de Ruth y estamos bien contentos de cerrar ese mes de la Biblia con ese lanzamiento tan hermoso, tan romántico, Ay, sí, Esther, qué tan maravilla. amable, tan amable, tan leal. Y así que esperamos sus comentarios y una vez más les pedimos que si estuvieron con nosotros hasta ahora, deje su me gusta, comente ese video, Sí, comparte a todas tus amigas, a toda tu familia, en los grupos de la iglesia, en los grupos de mujeres y acompáñanos aquí siempre que estaremos novedades todas las semanas con amén. contenidos de la Biblia y de fe para que podamos seguir creciendo juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Amén, así será, así será. Bueno, que estén muy bien y que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿cierto? Con un nuevo libro interesantísimo como el de el día de hoy. Chao, Esther. Bendiciones. Bendiciones.